Bien, estamos ahora con Enrique Krause, un gran intelectual, un historiador mexicano. Ha venido al seminario sobre la libertad que organiza el Centro. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es Jaime? que se Encantado. llama el centro? La Fundación para la Libertad. La Fundación para la Libertad de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Mañana es el seminario. Va a ser una presentación, una ponencia sobre el tema del populismo, ¿no es cierto, Enrique? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime. Bueno, también acabas de publicar un libro que se llama Redentores, que todavía no ha llegado a Lima, ¿no? Bueno, salió ya en Estados Unidos, en Brasil. Es curioso, primero salió en inglés y en portugués, y luego en México, en España, y ya está empezando a llegar a los países de América Latina. Y el tema es, bueno, es la historia de la pasión revolucionaria en América Latina en el siglo XX, a través de la vida de 12 personajes. Está Eva Perón, está Che Guevara, pero también está el propio Vargas Llosa, García Márquez, Octavio Paz, José Vasconcelos, incluso Hugo Chávez. Es un mural muy heterogéneo de personas. O sea que no es la pasión revolucionaria de la revolución de izquierda. Sino... Es la revolución de revolución, es la pasión revolucionaria, sí. Todos tuvieron en algún momento, algunos renunciaron a ella y otros siguieron siempre, con la idea de lo que yo llamo la redención social. La idea de que hay un hombre providencial o una mujer providencial que puede llegar a la historia de un país, a la vida de un país y redimirlo. Yo creo que esa especie de transferencia de la esfera religiosa a la esfera política ha sido muy típica de América Latina en el siglo XX. Yo creo que ya, felizmente, esta forma de la política está, digamos, no desapareciendo por entero, pero ya está siendo superada por la democracia. Aunque creo que cantar el Requiem de eso es todavía prematuro. Sí, pues, porque más bien resucitó con Hugo Chávez, Evo Morales, con los bolivarianos, ¿no? Explico en el libro por qué pienso que esa resurrección es, digamos, así la veo yo, es un anacronismo. Está allí todavía, y sin duda, y todavía esa gran admiración de Chávez a Castro, ¿no? Pero no hay que dejar, si lo vemos en la historia de largo plazo, yo creo que nunca había habido en América Latina un número tan grande de países que dentro de un centro derecha, centro izquierda, estuvieran dentro de la vía histórica de la democracia. Esto sí, no me cabe duda. Yo creo que en ningún otro momento, si tú piensas hace 50, 60 años, 100 años, en fin, es la primera vez que tenemos 20 años en donde estamos, yo diría que fuera de Cuba, y claro, el caso venezolano que está siempre en el borde, ¿no? Es un caso más bien de populismo que de dictadura, diría yo, ¿verdad? Pero esta es la tensión central de la que hablo en mi libro. La idea de la revolución enfrentada a la práctica de la democracia. ¿Tú crees que esto tiene que ver con el origen, digamos, católico religioso de América Latina, la influencia tan fuerte de eso? Yo creo que algo tiene que ver eso, desde luego, y también es el caudillismo del siglo XIX. Yo creo que un redentor, como se dio en el siglo XX con el caso de Eva Perón, bueno, de Castro mismo, o de Chávez, es como un caudillo con micrófono. Claro. Porque los caudillos del siglo XIX no tenían micrófono. Sí, pues, claro. El caudillo en la época de masas, provisto además de una ideología o de una doctrina, pero sobre todo de la idea de que él o ella son los salvadores del país. Y esa hipnosis, esa conexión entre el líder y la masa, bueno, eso lo vivió Europa, desde luego, durante el siglo XX, con consecuencias trágicas, claro. Y en América Latina ha tenido hemos tenido sus variantes, ¿no? Esto es lo que estudio en mi libro, que espero que esté en las librerías del Perú próximamente. Ahora, esta tendencia a la consolidación de la ola democrática en América Latina quizá tenga que ver con la estabilidad económica que muchos países han conseguido desde que sus economías se han abierto más al mundo y han dejado de ser cerradas y proteccionistas, digamos, como lo fueron hasta hace 30 o 20 años, por lo menos en el Perú, hasta comienzos de 1990.
¿no? En el caso del Perú es muy claro, digamos, la estabilidad y el crecimiento sostenido de alguna manera ha generado una clase media emergente nueva, que es el sustento, digamos, de una democracia. ¿No será el fenómeno general? Indudablemente que esto es, digamos, el sustento material, económico de lo que está pasando. Pero también pienso que, como todo en la historia, tiene varias causales, ¿no? Otra de las causales es simplemente la bancarrota de las grandes ideologías deterministas, claro, que enamoraron tanto al siglo XX. En cierta forma cabe decir que la Revolución Cubana fue anacrónica con respecto a la soviética. Ya en 59, la decepción, el desencanto con respecto a la Unión Soviética era bastante claro en Occidente. Bueno, y entonces la Revolución Bolivariana es anacrónica con 2 veces, al cuadrado, vamos a decir, claro, sí, con respecto a la cubana y a la soviética. En algún momento este anacronismo tenía que resquebrajarse. Y está sucediendo. Esto no quiere decir que yo considere inválidos de ninguna manera los ideales de la socialdemocracia. Yo creo que lo que mejor puede hacer un socialista en el siglo XXI es recobrar los orígenes liberales y democráticos del socialismo, voltear más al siglo XIX que al siglo XX, y en esa franja está Lula, y está Brasil, y está Chile, y en fin, toda América Latina va a moverse en esa franja. Uruguay también, Uruguay, ¿no? centro izquierda, centro derecha, con gobiernos con mayor énfasis en un lado y en otro, depende de sus historias relativas. Pero de nuevo, la idea de la redención social centrada en un caudillo o en un personaje providencial, en un redentor, creo que eso, bueno, no puedo decir que eso no va a ocurrir ya nunca, ¿no? Pero creo que eso, conforme avancen y maduren nuestros países, tendrá que ir desvaneciéndose. Ahora, también tiene que ver con el grado de construcción misma del Estado, ¿no? Y del de poder, las instituciones. De las instituciones, del poder de la ley, ¿no? El Perú, por ejemplo, ahora está afrontando una coyuntura de ese tipo, enfrentándose al narcotráfico, a la minería ilegal, que toma zonas del territorio en donde prácticamente no existe la ley, ¿no? Parecería que estuvieras hablando de México, ¿no? México. Y México es un país muy estructurado. México es un país de instituciones muy sólidas. Sí, el Banco Central, la seguridad social es muy sólida. Es decir, larga hegemonía del partido del PRI, que duró 70 años, dejó muchas cosas muy desafortunadas. No era una democracia, era la dictadura perfecta, como le llamó Mario Vargas Llosa, pero dejó ciertas instituciones que permanecen. No obstante, este problema, el que estás diciendo tú, básicamente el del crimen organizado, el narcotráfico, bueno, es el problema número 1 real y percibido por los mexicanos. Pero de nuevo, a ese problema y al de la pobreza y al de todos los grandes problemas, tradicionales problemas de nuestro subcontinente, la forma de encararlos es, bueno, la democracia, ¿no? Con sus leyes, con su entramado institucional, con su división de poderes. Es en ese marco en el que tenemos que salir. En el siglo XX todavía pudimos, o algunos se enamoraron de la idea de que un hombre podía lograr. Ahora, hay una tensión entre la necesidad de la afirmación del poder central del Estado y lo que en un extremo podríamos llamar prácticamente un feudalismo político, que es un poco lo que hay en realidad en el Perú en este momento, la verdad, porque pasamos del control férreo de Fujimori a una descentralización muy acelerada y a la destrucción total del sistema de partidos. No es como México, que hay 2 o 3 partidos estables. Partidos estables acá no, los partidos nacen y mueren y desaparecen y vuelven a aparecer. Y entonces cada alcalde los alcaldes, los presidentes regionales no pertenecen a partido alguno, no responden ante nadie, no están dentro de una estructura nacional, y en fin. Pero en México, digamos, yo he estado leyendo también el libro, hace un tiempo leí Siglo de Caudillos, tu otro libro que es muy interesante, que es sobre México en el siglo XIX. Que toca justo lo que estás diciendo. Claro, porque hay una tensión entre los federalistas y los centralistas. Sin instituciones y sin un Estado central fuerte. Entonces,
México logró hacer ese Estado central fuerte en la larga dictadura de Porfirio Díaz y luego lo volvió a hacer en la larga dictadura perfecta del PRI. Pero el gran desafío... Pese al federalismo. Sí, porque era un federalismo simulado. Porque no había verdadera base para un federalismo, ¿no? Era un federalismo en la letra, pero no en los hechos. Y entonces, el gran desafío de México en el siglo XXI, entre los muchos, pero ese es uno, es poder tener un equilibrio entre un Estado, yo diría un Estado simplemente que haga respetar la ley y las instituciones, que tenga el monopolio legítimo de la fuerza, que tenga por ejemplo, una policía que funcione, respetada, eficaz, y las autonomías de los estados. Por primera vez no tenemos la alternativa, digamos, de la dictadura, ni de la dictadura suave de Porfirio Díaz, ni de la dictadura de partido del PRI con sus presidentes cada sexenio. Necesitamos fortalecer nuestros estados en el marco democrático. Y esto yo creo que me estoy dando cuenta, es el desafío de muchos países en América Latina. ¿Cómo construir ese estado? Les tomó muchísimos años, sabemos, ¿no? A países como Estados Unidos, que es el prototipo, ¿cuánto? Siglos, casi estaban predestinados para tener esos equilibrios en todo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos y para eso construirlo, para eso quizá la participación de la sociedad. Por eso lo más alentador es lo que dices, se está construyendo, está creciendo la clase media. No solamente la clase media busca, digamos, mejores niveles económicos. Muy pronto tendrá que entender que para que se consolide su situación económica tiene que participar políticamente. Claro, efectivamente. Probablemente esa es la clave. Claro. Una clase media que no caiga en una actitud de satisfacción, no de conveniencia y de comodidad. Claro. Y que entienda que al parejo de la mejoría económica tiene que haber participación política. Eso en el Perú, es un imperativo, así debería ocurrir para reconstruir los propios partidos. Pero en México hay 3 partidos. Yo me imagino que la clase media de alguna manera participa ahí. Sí, está participando, va a haber elecciones en julio, van a ser muy nutridas, hay 3 candidatos. Una mujer por primera vez que está visitando ahora el Perú, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, y Enrique Peña Nieto por el PRI. Van a ser muy interesantes, en unos meses ya, hay participación, pero fíjate que aún cuando la hay, debe haberla mucho más, porque en los niveles locales, en algunos estados fronterizos con Estados Unidos, la verdad es que el crimen organizado casi reina en algunas zonas de esos estados. ¿Y está poniendo en jaque a la democracia mexicana? Yo no diría que a tal grado, pero no cabe duda que hay estados en el norte, en el noreste de México sobre todo, en donde hay regiones enteras en las que no reina la ley, no hay presencia del Estado. Es decir, es la ley de la selva. El Estado central y el Estado local tiene que recobrar esos territorios. Pero para eso se requiere, entre otras muchas cosas, una policía respetada como la hay en Colombia, por ejemplo. Y México, en México no la tenía, no la tenemos, la estamos construyendo. Es una policía local, ¿no? Municipal, local, estatal y federal. En México tenemos 2,000 y pico de municipios, imagínate 2,000 y pico de policías. Sí. Imposible la coordinación. Sí, es decir, en otras palabras, en la ecuación federal central hay algunas cosas que tienen que ser claramente federales. Sí, pues. Pero otras, por ejemplo, la seguridad, la policía, tienen que tener un grado de profesionalismo y descentralización. Claro. Profesionalismo puede ser también descentralizado, pero profesionalismo centralizado, porque la información de qué otra forma fluye. Bueno, todo este diseño institucional
es la complejidad de construir una sociedad moderna. Yo prefiero estos problemas, Jaime, mucho, prefiero con mucho, a la fantasía histórica o política de inventar que un hombre, un redentor, Sí, pues. puede resolver los problemas de un país. Sí, pues, porque termina agravándolos y llevando a la pobreza a todo el mundo. Y confundiendo su biografía con la del país. Sí, pues. Y eso es lo que hace el Hay gente que se cree en Dios. O un poco más. O un poco más. Enrique Krause, muchas gracias. Ha sido un placer, Jaime. Gracias por venir al programa. El historiador mexicano, intelectual mexicano, Enrique Krause, autor de este libro, Redentores, de su último libro, ¿no? Ideas y Poder en América Latina, que todavía no ha llegado. Recomiendo también Siglo de Caudillos. Bueno, tiene varios libros que pueden ustedes consultar. Vamos a una pausa y regresamos.